Saludos, ¿cómo te va? En este día vamos a continuar con Jeremías capítulo 9. Vamos a comenzar a leer este capítulo que realmente es de mucha bendición porque nos va a dar a entender a nosotros cosas que no tenemos que hacer los cristianos. Esto que dice Jeremías 9, yo lo he visto, he sido testigo de estas cosas, por lo tanto en las iglesias cristianas de hoy también sucede lo que pasó también en la época de Jeremías. Vamos a comenzar a leer y nos vamos a detener en la mitad del capítulo porque quiero que usted después termine de leer el capítulo completo en su casa. Por razones de tiempo vamos a leer nada más que hasta la mitad de este capítulo. Dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Bueno, acá ya Jeremías está diciendo que él siente un gran dolor en su corazón, hasta las lágrimas, porque ya está viendo proféticamente que los babilonios han de venir a atacar Jerusalén y a matar muchísimos israelitas. Versículo 2: oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. ¿Cuánto dolor provoca a un cristiano que busca a Dios, que ora, se santifica, que quiere tener comunión con Cristo, que quiere tener comunión con los hermanos, que siempre está tratando de agradar a Dios, teme a Dios en todos sus caminos, pero sin embargo los demás hermanos dentro de la congregación andan en pecado? Yo lo he visto esto, me han tocado situaciones parecidas donde en mi vida yo buscaba a Dios de todo corazón, buscaba ser santo, buscaba hacer las cosas como Dios quería, rechazaba el pecado, buscaba la oración, el ayuno, la santidad, mientras los demás, muchos hermanos, yo veía que ellos no les importaba en absoluto el pecado y muchos de ellos cometían fornicación y adulterio. Y más que nada el adulterio, la traición, que lo he visto acá también, lamentablemente en mi país, en la Argentina, donde pastores lamentablemente tuvieron relaciones sexuales con sus secretarias. He visto cómo líderes defendían a este pastor a las trompadas en los pasillos de la iglesia. Y bueno, ¿qué más puedo contarle? Tantas cosas que he visto que realmente ya hay cosas que prefiero olvidar. Pero lo mismo sentía Jeremías en su época. Cuando Jeremías iba al templo y caminaba entre el pueblo, Jeremías sabía que tanto los gobernantes como el pueblo estaban en pecado. Una de las cosas más tristes no solamente era el adulterio, o sea que los hombres engañaban a sus esposas, sino que también, vamos a ver más adelante, que hacían cosas terribles, y una de las cosas que peores hacían era la mentira, eran mentirosos. Acá ya en el versículo 3, veamos lo que dice: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal el mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Bueno, acá ya habla el Espíritu de Dios a través de las palabras de Jeremías. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Acá nos vamos a detener. Si usted quiere leer un poquito más adelante, también lo puede hacer. Por ejemplo, el versículo 5, que también habla de lo mismo: hablar mentira entre hermanos. Mire, yo le soy sincero, para mí no hay cosa más horrible, fea, atroz, y no sé cómo más llamarle, que la mentira entre cristianos. Que un hermano venga en tu propia cara, en tu propio rostro, y te mienta. Creo que esa es una de las cosas que yo lamentablemente he visto
y no me gusta, no estoy dispuesto a que un hermano me mienta o me oculte las cosas. Si hay algo que yo siempre he dicho delante de Dios es que a Dios le voy a ser sincero siempre. A Dios le voy a ser sincero siempre. Y si nosotros aprendemos a serle sincero a Dios, sabiendo que Él mira todas las cosas y sabe todas las cosas, también vamos a ser sinceros con los hermanos. Entonces, aquel hermano que miente o le miente a otro hermano, aquel cristiano que le miente a otro cristiano, es un cristiano que también le miente a Dios, porque no es sincero con Dios. Porque el hermano que es sincero con Dios le dice a Dios la verdad, no le oculta o no se calla, porque ante Dios no se puede esconder nada, y dice las cosas que hace o las cosas que hizo. Pero el hermano que cree burlar a Dios, que cree esconderse de Dios o que cree esconder sus pecados, sus hechos, se miente a sí mismo. Y no solamente eso, sino que también le miente a Dios y encima de eso le miente al hermano. Lleva una vida doble, una vida de corazón engañoso. Por eso le decía hace un momento, dos pecados graves cometió Israel también en la época de Isaías y en la época de Jeremías. No solamente la injusticia, como decía Isaías, sino también el adulterio, y yo creo el más grande de todos. Para mí, el pecado más grande de todos, la mentira. Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. Por lo tanto, aquellos que mienten son hijos de la mentira. Por no decirlo de otra manera, hijos del diablo. Hijos del engañador, hijos del mentiroso, hijos de aquel que oculta la verdad, hijos de aquel que es doble, que esconde, que traiciona, y aquel hermano que esconde la verdad, que traiciona al hermano, es un hermano que necesita urgentemente el perdón de Dios. No solamente esto, sino que también he visto líderes, pastores, mentirle desde el púlpito a los cristianos. Mentirle desde el púlpito a más de 200 personas. Mentir, engañar. Esposas de pastores también he visto. Decirle a los hermanos un mensaje o una noticia o informarle algo que no es verdad. ¿Qué estamos queriendo hacer? ¿Ser más buenos que Dios? ¿Ser más inteligentes que Dios? Creo que esto ya no da para más. Es tiempo, es urgente, es necesario, es imperioso y es hoy mismo, en que nosotros tenemos que ser verdaderos cristianos, pero verdaderos con mayúscula, verdaderos, porque los cristianos no pueden tener el corazón que tenían los israelitas en la época de Jeremías. ¿Cómo podemos nosotros mirarle a los ojos al hermano y decirle una cosa totalmente distinta a la que pensamos? ¿Cómo podemos nosotros
mirar a muchas personas, a muchos cristianos, a muchos hermanos y decirle una cosa que no es. Darle un discurso distinto al que nosotros sabemos que no es la verdad. Yo creo que esto es para reflexionar, para pensar y en muchos casos para llorar. El capítulo 9, Jeremías comenzó así, llorando. Oh, si mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Hermanos cristianos, no nos mientamos unos a otros. Líderes, no le mientas al pueblo. Hermanos cristianos, dejemos de mentir. Dejemos de mentir. O con Dios o con el diablo. Decidamos con quién vamos a estar. Que Dios le bendiga y esto le dejo para meditar. Hasta el próximo video.